Ed Gein no fue solo un asesino, fue el hombre que redefinió el concepto de horror en la vida real. Durante años vivió como un granjero solitario en el remoto pueblo de Plainfield, en Wisconsin, Estados Unidos. Para muchos era apenas un tipo raro, tímido, algo excéntrico, pero jamás peligroso. Nadie podía imaginar que detrás de ese rostro amable y esa voz tranquila se escondía uno de los secretos más macabros de la historia moderna. Todo salió a la luz en el año de 1957, cuando la desaparición de una comerciante local llevó a la policía hasta su deteriorada granja. Lo que encontraron allí dentro no solo estremeció a los agentes, sino que sacudió a todo un país. Aquella escena tan grotesca y absurda que parecía sacada de una película de terror acabaría inspirando precisamente a eso: películas, novelas y villanos que marcarían para siempre la cultura popular. Esta es la historia del hombre que convirtió su imaginación enferma en decoración y su soledad en un monstruo. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto del año de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Era el segundo hijo del matrimonio conformado por George y Augusta Gein. El entorno familiar distaba mucho de ser armonioso. George y Augusta contrajeron matrimonio en el año de 1899, pero desde el inicio su unión parecía condenada al fracaso. Mientras Augusta dedicaba gran parte de su tiempo y esfuerzo al negocio familiar, una frutería, George desperdiciaba el poco dinero que obtenía de trabajos ocasionales en el alcohol y encuentros con mujeres. Carecía de educación y mostraba total desinterés por su hogar, lo cual provocaba una profunda indignación en su esposa, una mujer de ascendencia alemana criada bajo normas rígidas y una fuerte devoción religiosa. En 1902 nació Henry, el primer hijo del matrimonio, pero ni siquiera su llegada logró fortalecer la relación. 4 años después, en el año de 1906, Augusta volvió a quedar embarazada y dio a luz a Edward. Sin embargo, lejos de alegrarse, la mujer se sintió decepcionada, pues había deseado tener una hija. Con el tiempo desarrolló un rechazo profundo hacia los hombres, y quienes terminaron soportando ese resentimiento fueron precisamente sus 2 hijos varones. Augusta era extremadamente estricta con ellos, ya que los reprendía por cualquier motivo, los castigaba con dureza y nunca mostró el más mínimo gesto de cariño hacia ellos. Buscaba controlar cada aspecto de sus vidas e imponía prácticas religiosas realmente exageradas. Limitaba al máximo su contacto con otras personas, y aunque compartían espacio con otros niños en la escuela, incluso les prohibía hablar con ellos, convencida de que podían corromperlos y debilitar su autoridad. En el año de 1913, la familia Gein se trasladó hacia Plainfield, instalándose en una granja a las afueras del pueblo. En apariencia, era la oportunidad de comenzar de nuevo y construir un futuro más estable, pero la calma no duró mucho. Las discusiones entre Augusta y George se volvieron cada vez más frecuentes y pronto derivaron en agresiones. Mientras él recaía una y otra vez en la bebida, ella lo enfrentaba constantemente, citando pasajes de la Biblia a cada momento, convencida de que todo lo que él hacía era un pecado. A esas alturas, el desprecio que sentía por su esposo era absoluto, y su forma de soportar la situación consistía en arrodillarse y rezar en voz alta después de cada conflicto, mientras sus hijos observaban impotentes la escena. George Gein falleció en el año de 1940 postrado en una cama. Su muerte fue recibida con alivio por la familia, especialmente por Augusta, que ya no podía soportarlo más. Para entonces, Henry y Edward, con más de 30 años de edad, aún vivían bajo el mismo techo, sometidos a las reglas estrictas de su madre y trabajando en la granja. Desde pequeños ella les había repetido que todos los hombres eran débiles y viciosos como su padre, y que ellos debían evitar seguir ese camino. Además, les prohibía tajantemente relacionarse con las mujeres del pueblo, pues estaba convencida de que eran una mala influencia y representaban una tentación peligrosa. Ed cumplía al pie de la letra cada una de las órdenes de su madre. No obstante, desde niño había desarrollado una fascinación secreta por los cómics de terror y las novelas de investigación, los cuales leía a escondidas, ya que Augusta consideraba que este tipo de lecturas eran pecaminosas. En cambio, Henry tenía un carácter mucho más desafiante, ya que en ocasiones cuestionaba lo que su madre decía, incluso cuando ella utilizaba citas bíblicas para reforzar sus ideas. Al parecer, esta actitud despertaba una profunda molestia en el hermano menor, Ed. En el año de 1944, los 2 hermanos acudieron a sofocar un incendio cercano a la granja, y durante el confuso incidente Henry murió aparentemente por inhalación de humo, mientras Ed logró salir ileso. Cuando llegó la policía a la escena, fue él quien los condujo directamente hasta el cuerpo de su hermano Henry, que presentaba un golpe en la cabeza, aunque todo apuntaba que había perecido en el fuego. Las autoridades no profundizaron en la investigación y el caso fue catalogado como un mero accidente. Curiosamente, pocos días antes, Henry le había dicho a Ed que la influencia de su madre les estaba causando un gran daño, y hasta hoy sigue siendo un misterio si Henry
Henry perdió la vida por el incendio o si fue víctima de un impulso violento por parte de su hermano. Tras la muerte de Henry, Augusta continuó tratando a Ed como si aún fuera un niño, y este seguía obedeciéndole con total devoción. Sin embargo, la salud de la mujer se deterioró después de sufrir un ataque cardíaco y finalmente falleció en el año de 1945 bajo el cuidado constante de su hijo. Con su madre muerta, Edward quedó devastado y en absoluta soledad. Toda su vida había girado en torno a obedecerla sin cuestionamientos. No hacía absolutamente nada que no contara con su aprobación. Augusta era su único mundo y ahora ese mundo había desaparecido. A los 39 años, Ed no tenía experiencia alguna en relaciones sociales, mucho menos en relaciones íntimas. Sus vecinos lo consideraban un hombre extremadamente reservado y taciturno que solo mostraba entusiasmo cuando se hablaba de los detalles más crudos de la Segunda Guerra Mundial o de los métodos de tortura empleados por los regímenes totalitarios de Europa. En aquella época, los periódicos estadounidenses difundían de forma constante los escalofriantes relatos sobre la SS como una manera de justificar la participación del país en la guerra, y en particular el uso de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Durante más de un año, Gain aseguraba escuchar la voz de su madre cada noche, y en ocasiones salía corriendo hacia el bosque creyendo que Augusta lo llamaba, y juraba verla entre las sombras de los árboles. Con el tiempo, el gobierno le otorgó a Ed una compensación económica a cambio de parte de las tierras heredadas, terrenos que ya no cultivaba y que habían quedado prácticamente en el olvido. Con ese dinero, sumado a lo que obtenía haciendo pequeños encargos y trabajos ocasionales para los vecinos, es como Ed lograba sostenerse. Todos en el pueblo lo consideraban un tipo raro, un tanto peculiar pero nunca peligroso. Edward Gain era bajo de estatura, de cabello claro y con una mirada que parecía muy ausente. Tenía un aire torpe, aunque por lo general se mostraba servicial, muy respetuoso y humilde. Pero detrás de esa fachada tranquila, el mundo interno de Gain se había convertido en algo visceral, podrido y retorcido, algo que nadie alcanzaba a imaginar. Uno de los lugares más concurridos del pueblo era la taberna de Hogan, refugio habitual de hombres que buscaban emborracharse y olvidar sus vidas por unas horas. Entre los clientes más callados estaban el siempre tímido Ed. Aquí trabajaba Mary Hogan, una mujer de mediana edad que se había divorciado 2 veces y corrían rumores de que había tenido vínculos y problemas con la mafia. Su sola presencia incomodaba a las beatas del pueblo y despertaba la curiosidad morbosa de muchos hombres. Las esposas detestaban verla cerca de sus maridos, pero poco podían hacer para mantenerlos alejados de ese lugar. El 8 de diciembre de 1954, un vecino se acercó temprano al conocido bar de Plainfield y al entrar notó algo sumamente inquietante, ya que el lugar se encontraba vacío y demasiado silencioso. En el suelo había un gran charco de sangre y cerca de la barra un cartucho de escopeta calibre 32. Alarmado, el hombre contactó de inmediato a la policía. Al inspeccionar la zona, los agentes siguieron un rastro de sangre que salía del local y se perdía hacia el exterior, dejando claro que alguien había sido arrastrado. Cuando se confirmó oficialmente la desaparición de Mary Hogan y comenzaron a circular rumores sobre un posible asesinato, la conmoción se apoderó de todo el pueblo de Plainfield. Muchos recordaron las historias sobre el supuesto pasado de Mary ligada a la mafia y no tardaron en ver aquello como una explicación lógica, ya que quizás se trataba de un ajuste de cuentas. Sin embargo, resultaba extraño que de ser así se hubieran llevado el cuerpo. Es por ello que la policía investigó pero no obtuvo respuestas concretas. Los meses pasaron y sin pistas firmes ni ningún sospechoso, el caso fue archivado. Tras la desaparición de Mary Hogan, el dueño de un aserradero llamado Elmo Weck recordó que uno de sus vecinos parecía estar obsesionado con ella. Se trataba de Ed Gain, quien solía frecuentar la taberna de Hogan y tomarse unos tragos cerca de un grupo de parroquianos que lo conocían de toda la vida. Ed había trabajado para varios de ellos y aunque lo trataban con cierta familiaridad, solían burlarse de él por la forma embobada en la que se quedaba mirando a Mary, como si estuviera hipnotizado. A Gain no le gustaba que hicieran chistes relacionados con mujeres, así que prefería apartarse y beber solo y en silencio. Semanas después de la desaparición de Mary, Weck se cruzó con Ed y comenzó a hablarle sobre lo ocurrido en la taberna. Entre serio y burlón le comentó que si de verdad estaba enamorado de Mary, debió armarse de valor antes y hablarle. Ante ello, Edward Gain sin titubear le respondió: "No ha desaparecido, está en mi granja ahora mismo". Acto seguido soltó una carcajada mientras ponía los ojos en blanco. Weck se quedó helado un instante, pero al final lo dejó pasar. Después de todo, se trataba de Ed Gain, un tipo tan extraño, torpe y disparatado que era capaz de soltar cualquier barbaridad.
Aquella fue simplemente otra respuesta típica de Gain y nadie le dio la importancia debida. El 16 de noviembre de 1957, una nueva desaparición sacudió a la tranquila comunidad de Plainfield. El departamento de policía recibió un llamado urgente que informaba que Bernice Worden, dueña de la ferretería más conocida del pueblo, había desaparecido sin dejar rastro alguno. En el lugar encontraron una gran mancha de sangre que se extendía hasta la salida del local, y afuera podían distinguirse con claridad las huellas de una camioneta. La escena recordaba demasiado el caso de Mary Hogan, pero esta vez había muchas más pistas. Quien dio la alerta fue el hijo de Bernice, Frank Worden. Frank llegó por la tarde a la ferretería y notó algo extraño, ya que el negocio estaba cerrado, pero las luces seguían encendidas. Su madre solía esperarlo para irse juntos a casa, así que aquella situación no tenía ningún sentido. Es así que Frank volvió a su casa, tomó una copia de las llaves y regresó, y al entrar se encontró con un charco de sangre en el suelo, pero ninguna señal de Bernice. Cuando la policía llegó, Frank estaba visiblemente alterado, pero no dudó ni un segundo en señalar a su principal sospechoso, Ed Gein. Según le había contado su madre días antes, Gein llevaba un tiempo merodeando la ferretería y a veces compraba cosas pequeñas y en otras simplemente entraba sin necesidad alguna, con cualquier excusa para entablar una conversación con ella. En una ocasión incluso se atrevió a invitarla a patinar, invitación a la que ella rechazó con cortesía. Desde entonces, Bernice notó que Ed se estacionaba al frente del local y se quedaba dentro de su camioneta observándola durante horas. Aunque el comportamiento del hombre era inquietante, ninguno de los dos llegó a imaginar lo grave que podría llegar a ser. Para colmo, su nombre aparecía en el libro de contabilidad como el último cliente atendido por Bernice ese día. Con esa información, los oficiales no perdieron el tiempo y se dirigieron de inmediato a la casa de Ed Gein, y lo que encontrarían allí, ni en sus peores pesadillas podrían haberlo concebido. Cuando los oficiales llegaron a la granja, Ed los recibió con una gran amabilidad, hasta que comenzaron a interrogarlo por la desaparición de Bernice Worden. Entonces, sin que nadie lo insinuara, soltó con nerviosismo que querían culparlo de su asesinato. Uno de los agentes quedó helado, ya que en ningún momento se había mencionado que Bernice estuviera muerta. Nadie sabía aún si lo estaba. «Me lo han dicho ahí dentro», respondió Gein señalando su propia casa. Ante lo extraño de la situación, dos policías decidieron registrar la propiedad de Gein. Era de noche y apenas podían ver con sus linternas, y más tarde uno de ellos declararía que sintió algo rozarle el hombro mientras inspeccionaban el granero. Al girar, enfocó con la luz y se encontró con una visión realmente espeluznante. El cuerpo desnudo y decapitado de Bernice Worden colgaba boca abajo. Un tobillo estaba sujeto a una polea y el otro atravesado con un gancho de carnicero. El abdomen estaba abierto desde la zona genital hasta el pecho, y todos los órganos internos habían sido cuidadosamente extraídos, como si alguien hubiese seguido un procedimiento meticuloso. Los agentes, totalmente horrorizados, salieron corriendo hacia la entrada de la casa y arrestaron a Ed Gein, quien no mostró la más mínima resistencia. Pero ni siquiera aquella escena brutal los preparó para lo que estaban a punto de descubrir puertas adentro. Lo primero que hicieron los agentes fue intentar recomponerse del shock que les había provocado aquel espectáculo macabro. Una vez con algo de control pidieron refuerzos, y el interior de la granja de Gein parecía un basurero infecto y todavía faltaba encontrar la cabeza de Bernice Worden. Dentro de la casa, montones de desperdicios se acumulaban en cada rincón, como si nadie hubiera limpiado por años. Pero hubo un detalle que les provocó un escalofrío adicional. Colgada en la parte trasera de la casa de Ed Gein había una corona fúnebre colocada como si fuera un adorno. Aquello no era un simple mal gusto, era la puerta de entrada a un horror aún mucho mayor. Dentro de la casa de Ed Gein, los agentes se toparon con un escenario salido de una pesadilla. En las paredes colgaban 9 máscaras hechas con piel de rostro humano como si fueran simples trofeos. También encontraron un collar elaborado con labios y dientes, un chaleco confeccionado con el torso de una mujer, y muebles como mesas, sillas y lámparas forradas con piel y huesos humanos. Sobre la cama había 4 cráneos colocados como decoración y en el suelo una funda hecha con piel de mano que servía para guardar un cuchillo. También había un cinturón armado con pezones, un cubrecama hecho con genitales y senos, cabezas cosidas con hilo, cráneos partidos usados como ceniceros o tazas, e inclusive un corazón dentro de una sartén, como esperando ser cocinado. Y esto era solo una parte del macabro inventario del carnicero de Plainfield.
El resto de la casa se encontraba en un estado realmente repugnante. Montones de revistas pornográficas desperdigadas, sacos viejos, basura acumulada y hasta heces del propio Gain en varios rincones. Sin embargo, había un espacio que estaba totalmente intacto: la habitación de Augusta, su madre fallecida. Esta habitación estaba sellada con tablas y conservada exactamente como ella la había dejado el día en que murió, protegida del deterioro como si se tratase de un santuario. Mientras centenares de curiosos se conglomeraban en los alrededores intentando ver lo que ocurría, los policías seguían sin asimilar lo que habían descubierto. Nadie podía determinar con certeza cuántos cuerpos habían sido utilizados para crear aquel catálogo de horrores. La noticia llegó rápidamente a la prensa y ocupó las portadas de los principales diarios. El país entero quedó paralizado entre el espanto y la incredulidad. Todo parecía una ficción, pero era real. El mundo entero quedó horrorizado al enterarse de que un granjero solitario había convertido su hogar en un museo de atrocidades humanas. El asco era inevitable, pero el morbo era más fuerte y todo el mundo quería saber quién era Edward Gain y cómo había sido capaz de semejantes atrocidades. No bastaba con leer sobre los hallazgos, ya que la gente quería ver las fotos, especialmente las de las máscaras humanas de las que tanto se hablaba. Poco les importaba la identidad de las víctimas o las razones detrás de sus muertes, y el espectáculo superaba al horror real. Gain, sin embargo, tenía muy poco que decir. Admitió sin problema haber matado a Bernice Worden de un disparo de escopeta, decapitarla en su casa y colgar el cuerpo en el granero como si estuviera destripando un animal. Pero al mismo tiempo mostraba signos evidentes de trastornos mentales, probablemente esquizofrenia, y parecía no comprender muchas de las preguntas que le hacía la policía. Ed sonreía todo el tiempo, casi como por educación, sin mostrar rastro de culpa ni conciencia de lo atroz que había hecho. Ante esta terrible situación, los agentes recurrieron a varios psiquiatras para intentar descifrar la mente de Gain. Tras varias sesiones, los especialistas concluyeron que el sujeto estaba absolutamente perturbado y que no tenía la capacidad mental para enfrentar un juicio. Y en resumen, estaba completamente fuera de sí. Ed Gain se había convertido en un hombre reprimido, sin vida sexual y con un evidente complejo de Edipo. Gran parte de aquello fue provocado por su madre, que lo mantuvo aislado del mundo bajo una protección enfermiza. Y en medio de sus delirios comenzó a obsesionarse con la idea de cambiarse de sexo, y había visto por televisión el caso de George Jorgensen, la primera persona que se sometió con éxito a una cirugía de resignación, y aquello le impactó profundamente. Cuando su madre Augusta murió, Ed quedó destruido emocionalmente, pero también liberado. Sin nadie que lo vigilara o lo juzgara, se sintió con permiso para explorar sus fantasías más oscuras, muchas de ellas relacionadas con el travestismo y el deseo de convertirse en mujer. Estos temas fueron prohibidos para él durante toda su vida y ahora se convirtieron en el centro de sus obsesiones. Edward confesó a los psiquiatras que había matado a Mary Hogan y a Bernice Worden porque se había encaprichado con ellas, no por un deseo sexual en el sentido convencional, sino porque, según él, se parecían a su madre. Todo giraba siempre en torno a Augusta. Se llegó a sospechar incluso que pudo haber cometido actos de necrofilia e incluso canibalismo con los cuerpos, pero jamás dio respuestas claras al respecto. Hablar de sangre o vísceras lo incomodaba, y resultaba casi irónico que alguien capaz de colgar cadáveres como si fueran animales de matadero no soportara ver un cerdo degollado. Muchos vecinos confirmaron que presenciar el sacrificio de animales lo mareaba y lo obligaba a apartar la vista hacia el otro lado. Aún así, aunque solo admitió 2 asesinatos, las piezas humanas encontradas en su casa correspondían por lo menos a 11 personas distintas. No era un asesino en serie al uso, era un saqueador de tumbas. Durante años profanó el cementerio local de Plainfield, a veces solo y a veces acompañado por otro inadaptado llamado Gus. Desenterraban cuerpos recientes, seleccionaban el que consideraban útil y se marchaban antes del amanecer con su macabro botín. En algunas ocasiones solo tomaba partes específicas como piel, huesos o genitales femeninos, los cuales guardaba como si fueran unos trofeos personales. Gain comenzó a confeccionar máscaras y prendas completas utilizando la piel de mujeres que desenterraba y que en algunos casos asesinaba, tal como lo hizo con Bernice Worden y Mary Hogan. Se las colocaba cuidadosamente, se observaba frente al espejo y se perdía en aquel reflejo artificial. Estaba claro que esto no era solo morbo, ya que para él era el momento en que dejaba de ser Edward Gain y se convertía al fin en una verdadera mujer, la que siempre había querido ser. Era su válvula de escape, una mezcla retorcida entre identidad, fetiche y experimentación con la muerte. Él mismo decía que no veía cadáveres, sino que veía proyectos. Gain negó una y otra vez haber practicado canibalismo o necrofilia, alegando que los cuerpos olían demasiado mal.
pero los policías encontraron partes humanas dentro de ollas y sartenes, lo que deja en evidencia que algo más había intentado hacer con ellos. Quizá ya no recordaba con claridad lo que había hecho, o quizá lo hacía por vergüenza, o simplemente no comprendía por qué aquello estaba completamente mal. En su mente, desenterrar muertos no era un crimen, ya que solo estaba reutilizando materiales disponibles. Él revisaba diariamente los obituarios en el periódico para elegir su próxima candidata. El carnicero de Plainfield prefería cadáveres recientes, con la piel aún firme. A veces cavaba durante horas, pero si oía un ruido sospechaba que alguien podía verlo. Abandonaba la tumba a medio abrir y escapaba entre los árboles como un animal asustado. Los diversos especialistas que entrevistaron a Edward Gein coincidieron que era un hombre con un marcado retraso emocional y probablemente con un trastorno de personalidad múltiple. En ciertos momentos hablaba como un niño tímido de 8 años que aún esperaba que su madre regresara por él, y en otros se comportaba como si fuese la propia madre. Lo más inquietante es que pese a su aparente simpleza tenía un nivel de inteligencia superior al promedio. Era capaz de reparar motores, construir herramientas y realizar complejos trabajos manuales, pero su absoluta torpeza social y su incapacidad para reconocer límites humanos lo convertían en algo mucho más peligroso que un simple loco. Edward Theodore Gein fue acusado oficialmente únicamente por el asesinato de Bernice Worden. Sin embargo, no se llevó a cabo un juicio como tal. Los psiquiatras insistieron en que era legalmente incompetente y el tribunal aceptó su evaluación. Aún así, el 6 de enero de 1958 se dictó un veredicto. El juez Robert Goldmark fue contundente al decir que no encontraba más opción que concluir que el acusado estaba completamente enfermo. De esta manera lo sentenció a permanecer de por vida en una institución psiquiátrica, y allí, lejos del morbo público, se comportó como un paciente ejemplar. Por entonces surgieron rumores sobre 4 desapariciones adicionales ocurridas en los años en que Gein estuvo libre, pero no existían pruebas concretas que lo vincularan, y su propio testimonio carecía de valor debido a su inestabilidad mental. Tampoco se obtuvo nunca una conclusión firme sobre la muerte de su hermano Henry, cuyo fallecimiento muchos consideraban realmente sospechoso. El caso volvió a encenderse en el año de 1974, cuando Gein solicitó libertad condicional tras casi 20 años de reclusión. Los informes médicos indicaban una notable mejora en su salud mental. Fue presentado ante el tribunal y enfrentó a la prensa con sorprendente calma. Dijo querer salir en libertad para viajar y conocer el mundo, pero la idea misma de verlo caminando libre provocó indignación nacional. Cientos de manifestantes exigieron que permaneciera encerrado, ya que Plainfield ya cargaba con el estigma de ser el pueblo de Ed Gein, y sus habitantes se negaban a que su nombre volviera a los titulares por las razones equivocadas. Aunque los especialistas confirmaban que había progresado, nadie estaba dispuesto a correr el riesgo, y finalmente se recomendó mantenerlo internado de forma permanente. Es así que Edward Theodore Gein, el carnicero de Plainfield, murió el 26 de julio de 1984 por insuficiencia respiratoria. Edward fue enterrado junto a su madre, Augusta, en el mismo cementerio del que había desenterrado varios de sus macabros proyectos años atrás. Pero aunque su cuerpo finalmente fue sepultado, su historia apenas comenzaba a cimentarse en la cultura popular. En 1958, la granja de Ed Gein fue consumida por un incendio que redujo a cenizas casi todos los restos de su perturbador legado. El siniestro nunca fue esclarecido del todo, y circulaban rumores de que algunos empresarios querían convertir el lugar en una atracción turística bajo el nombre de la Casa de los Horrores de Ed Gein. La sola idea enfermaba a muchos habitantes de Plainfield, que ya bastante tenían con cargar con la vergüenza de haber convivido durante años con un monstruo sin sospecharlo. Para ellos, transformar ese lugar en espectáculo era simplemente una blasfemia y una falta de respeto para las víctimas. Entre los testigos de aquel incendio que consumió la casa de Gein se encontraba Frank Worden, el hijo de Bernice. Nadie lo acusó directamente, pero su sola presencia en el lugar aquella noche decía más que cualquier confesión. La vieja camioneta Ford con la que Ed Gein transportaba los cadáveres que desenterraba del cementerio de Plainfield no terminó en un depósito policial. Fue subastada al mejor postor y exhibida como atracción de feria en distintos pueblos de Wisconsin. Un gran cartel anunciaba sin pudor alguno: aquí, el coche que sacó a los muertos de sus tumbas. Pero esto no fue lo único. También se remataron las cenizas de la casa incendiada, clavos rescatados entre los escombros e incluso un caldero en que la policía había hallado restos humanos durante las primeras pesquisas. Todo objeto relacionado con Edward Gein se volvió mercancía, reliquias macabras que coleccionistas pagaban a precios absurdos en distintas partes del mundo. La sola idea de poseer algo que había pertenecido al carnicero de Plainfield se convirtió en una especie de fetiche.
La fama de Edward Gein desató un fenómeno social grotesco. Algunos lo condenaban con horror sincero y otros lo tomaban como un verdadero chiste. Se publicaban cómics, canciones burlonas e incluso llegó a fundarse un club de fans de Ed Gein, algo tan ridículo como realmente perturbador. Con el paso del tiempo, los crímenes de aquel granjero tímido que había convertido su casa en un museo de piel y huesos humanos dejaron de ser solo un caso policial y pasaron a convertirse en leyenda. Algunos escépticos todavía creían que la historia del llamado fantasma de Plainfield o carnicero de Plainfield era una exageración del sensacionalismo de la época, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Ed Gein había dejado una huella profunda en el imaginario colectivo y su sombra se extendería por generaciones. Su historia dio origen a un auténtico torrente de obras de ficción. Cómics, cuentos, novelas y películas de terror surgieron inspirados directamente en sus atrocidades. Robert Bloch, autor de la novela Psycho, tomó como base la vida de Gein para dar vida a Norman Bates. Solo cambió la granja aislada por un motel de carretera, un escenario más propicio para que sus víctimas llegaran por voluntad propia. Años más tarde, Alfred Hitchcock llevaría esta historia al cine con una maestría que inmortalizó el mito. Otro personaje que bebe descaradamente del legado de Edward Gein es Leatherface, el brutal antagonista del Texas Chainsaw Massacre, o simplemente la masacre de Texas. Su afición a usar máscaras hechas con rostros humanos es un guiño directo a las reliquias encontradas en la casa de Plainfield. Pero la influencia de Edward Gein no termina ahí. En El silencio de los inocentes, Thomas Harris construyó a sus asesinos mezclando perfiles reales. Y una clara prueba de ello fue la creación del refinado personaje, el Dr. Hannibal Lecter. También sirvió para crear a James Gunn, conocido como Buffalo Bill, cuya verdadera obsesión seguía la misma línea de Edward Gein: despellejarlas para confeccionar un traje humano con el que completar su grotesca transformación. Lo más perturbador de la figura de Edward Theodore Gein no fue solo lo que hizo con los cuerpos, sino lo que la sociedad hizo con su macabra historia. Con el tiempo, su nombre dejó de pertenecer a los archivos policiales y pasó a poblar las pantallas, los libros y hasta los disfraces de Halloween. De esta manera se volvió mercancía, espectáculo y muchas veces una inspiración. Tal vez ese sea el verdadero espejo que nos dejó Edward Gein, porque más allá del monstruo aislado en su granja, lo inquietante es lo que reveló sobre nosotros, que hay horrores que rechazamos indignados, pero también hay horrores que consumimos con fascinación. Y en esa delgada línea entre la repulsión y el morbo es donde Edward Theodore Gein se convirtió en una leyenda. Si te gustó esta fascinante historia, dale like a este video y suscríbete para no perderte los casos más aterradores, poco conocidos y emblemáticos del mundo criminal.